Hola amigos, bienvenidos a la novena y última clase de preguntas y respuestas de aquí los estudios de Israel. Pedimos disculpas por los problemas técnicos. En Facebook va a haber una demora de unos minutos hasta que podamos transmitir. Aparentemente cambiaron el sistema, entonces estamos adaptándonos. Los invitamos a todos a participar en el Zoom. No sé si las moderadoras pueden invitar a los amigos del Facebook para que se sumen en el Zoom. Antes que nada, invitamos a que nos manden preguntas en general. Hoy vamos a hacer una clase de resumen, algo de todo el curso, incluso de los dos cursos si ustedes quieren. Vamos a empezar aquí conmigo Sebastián, como siempre, todas las semanas. Buenos días. Vamos a empezar. Todo empieza en el pensamiento de la creación, que el creador, que es el deseo de otorgar, crea el deseo de recibir. Este proceso se da en 4 fases. Vimos que la fase de Keter crea la fase de Jochma. Siempre Sebastián es el que puede dibujar de los dos, él es el talento. Keter crea Jochma y lo llena por completo. Ahí está. Jochma en su final descubre que al recibir se aleja del dador. Por lo tanto, elige no recibir y se crea la segunda fase, que llamamos Binah. Binah, como también quiere ser como Keter, que Keter otorga, pero no tiene a quien otorgar, por lo tanto crea a Zeranpin. Que Zeranpin es una estructura que recibe con el fin de otorgar, pero recibe solamente un poco. O sea, cuando hablamos de recibe, hablamos de luz de Jochma. Cuando hablamos que otorga, hablamos de luz de Hasadim. Por lo tanto, Zeranpin, al no cumplir con todo el pensamiento de creación, que es recibir, crea Malhut, que Malhut recibe toda la abundancia y también todas las cualidades del creador. Malhut se llena por completo hasta la 4ª fase, donde ahí se descubre el fenómeno llamado vergüenza, que lo hemos visto con la parábola del anfitrión y el invitado. Malhut siente vergüenza, por lo tanto se restringe. A partir de ahora, el deseo no va a ser usado de forma directa, sino únicamente va a recibir con el fin de otorgar. Aquí lo que sucede es que toda la luz que había dentro de Malhut se retira y ingresa a Malhut a partir de ahora únicamente con una pantalla o masaj que va a regular cuánto recibe con el fin de otorgar. Si ustedes están siguiendo las clases de Rav Lightman está dándolo en la segunda clase. La clase matinal tiene 3 horas. Durante la segunda clase estamos viendo el estudio de Sefirot, que es, lo hemos hablado, que es la explicación del árbol de la vida del Ari, que él ahí pasa por toda la explicación del mundo espiritual, todo lo que vimos en el curso, pero mucho más detallado. Y justamente estamos viendo estos días las 4 fases de luz directa, así que están invitados a escuchar esas clases que son mucho más profundas. Creo que la clase de ayer justamente hablaba de esto, de que Malhut se restringe, por lo tanto queda todo vacío de luz, y ahora en vez de que sean círculos que reciben sin medida, se transforma en una línea, que es este masaj del que estamos hablando. Ahora, luego que hay un masaj, lo que se forma es la estructura llamada Partzuf,
que tiene dos partes principales, que es Rosh y Guf. El Rosh calcula cuánto recibir con el fin de otorgar y el Guf recibe. En el Rosh se hace esa cuenta de con cuánto deseo puede trabajar, con cuánta luz puede trabajar. Hace un zivug de acá, acoplamiento de golpe, y recibe luz interna. O sea, la pantalla se rechaza toda la luz y luego recibe únicamente lo que puede recibir con el fin de otorgar. La luz interna ingresa hasta Tabur, que eso es el Toj. Ahí se da el fenómeno de Bitush Primu Makif, que hasta ahí se puede recibir el Jochma. Más abajo ya no se puede recibir porque sería con el fin de recibir. Por lo tanto, el Tabur simboliza el final de hasta donde ingresa la luz y la pantalla comienza a ascender de vuelta hacia Rosh. Este proceso se llama Galgalta y este proceso se repite en todo el mundo de Adam Kadmon. Se repite 5 veces. Vimos que cada uno de los Parzufim tiene un regimo diferente. Regimo 4-4 para Galgalta, 4-3 para Ab, 3-2 para Sag, 2-1 para Ma y 1-0 para Pon. Este gráfico simboliza que en realidad que se puede recibir, digamos que la luz de Jochma ingresa hasta lo que es el tabur general, la línea esa que cruza todo, ese es el tabur general, y de ahí para abajo no ingresa la luz de Jochma. Este es el mundo de Adam Kadmon. Y lo que aquí vimos que en Sag se da el fenómeno que se llama Nekudot de Sag, que cuando la luz se retira del Parzuf, se da un fenómeno de Nekudot. Vimos que hay 4 fenómenos, que es cuando ingresa la luz, que es Teamim, cuando sale la luz es Nekudot, el registro que queda de la entrada se llama Takin, y el registro que hay de la salida es Otiot. Esas son las letras y los teamim y las puntuaciones que hay en el idioma hebreo también. Nekudot de Sag empiezan a salir de Sag, y lo que tiene la particularidad de estas Nekudot es que tienen Reshimot 2-2, por lo tanto pueden descender debajo del tabur general porque son de Binah, por tanto descienden y entran en contacto con Malhut, que tiene Reshimot 4. Aquí se da el fenómeno que se llama la segunda restricción. Nosotros vimos la primera restricción, que no permite recibir con el fin de recibir. Y la segunda restricción dice que hay una parte del deseo que son vasijas de otorgamiento y otra parte del deseo que son vasijas de recepción. Y que en las vasijas de recepción no se puede recibir luz de Jochma. En cambio, en las vasijas de otorgamiento, sí. Eso se llama la iluminación de Jochma. Aquí, otra vez se eleva el Reshimo, sube a Sag, o lo que se llama Nikve Enaim, y hace un Zivug. Reshimo 2-1 restringidos, ascienden. Y se forma el mundo de Nekudim en Katnut. Y después, otra vez sube Reshimot 4. Y hace un Zivug en P de Gadlut. Y se forma lo que es el mundo de Nekudim en Gadlut. Y se rompe.
En realidad lo que sucede aquí es que quiere llenar, como está el pensamiento de la creación, que quiere otorgar todo hasta el final. Y entonces lo que hace el mundo de Ikutim es trata de recibir toda la luz. Y al hacer esto, desciende debajo del límite de la segunda restricción, que se llama Parsá, y se rompe. De esta ruptura vimos que se forma después el mundo de Atzilut, los mundos de Biá, y quedan las chispas, que vimos que son 288 chispas que quedan, y el corazón de piedra. Después se forma lo que es, de acá se forma, hay otro Zivug más, que forma lo que es el mundo de Atzilut y los mundos de Biá. Y por último, sí, y por último, de Malhut, ahí está, de Malhut de Ensof, se forma una nueva estructura, se toma una nueva estructura y en el mundo de Atzilut se forma lo que se llama Adam Arishon. No confundir con Adam Kadmon, que es su mundo. Se forma Adam Arishon, que nosotros lo conocemos como Adam de la historia del Génesis, del Jardín del Edén, que ese es el alma. Ese alma hay un cierto paralelismo con lo que es el mundo de Nikudim, que nace en Katnut y llega a lo que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Tiene una prohibición de utilizarlo. Llega la serpiente, le dice, con esto vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como el creador. O sea, Adam Arishon quiere otorgarle al creador también con estas vasijas, que son vasijas de recepción, pero lo que sucede es que hay una parte de la estructura de Adam Arishon que está debajo de Parsá, y también Adam Arishon termina rompiéndose. Nosotros lo vimos que se divide en 600.000 partes que caen a los mundos de Biá. Y ahí vimos que en realidad esas partes tienen que ser corregidas durante 6.000 años. Nosotros llamamos a esas chispas el punto del corazón, que se despierta en cada persona, que dice cuál es el propósito de la vida. Vimos que en realidad el deseo se fue desarrollando en distintas formas egoístas. Primero dijimos que era comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento, hasta que la persona dice, ¿para qué todo esto si igual me voy a morir y no sé qué es lo que va a pasar? La persona vive en un ocultamiento total. Todos estos mundos no le permiten entender dónde se encuentra el hombre. Y el hombre se le genera la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Y empieza a buscar y llega a la sabiduría de la Kabbalah, donde se le enseña cómo revelar al Creador, cómo llegar al propósito de la vida. En estos 6.000 años se hace el proceso de corrección de Adam Arishon. Con esto después se da el fenómeno se dice el año 7000. ¿Año 7000? El año 7000, donde el mundo de Atzilut también se extiende por completo hasta abajo, hasta lo que es el Sium. Después el año 8000, que todo asciende a Sag. El año 9000, donde todo asciende a Ab. Y el año 10.000, que sería todo llega a Ak. Y de ahí ya la Kabbalah no habla más. Ese es ¿cómo se dice? El ámbito de estudio de la Kabbalah. En realidad de los 6.000 años, y del resto no se habla. Eso se llaman los secretos de la Torah, que eso ya está fuera del ámbito de este curso y del estudio también de la sabiduría de la Kabbalah. Con eso se termina el temario del curso y los felicitamos. ¿Tienen preguntas?
O sea que no se puede hablar de lo demás. Los cabalistas no nos cuentan qué es lo que pasa después del fin de la corrección. Solo nos dicen que hay otras etapas más, otros milenios más, digamos. ¿Quieres contar algo? ¿Qué es lo que dice? No entendí. No, porque comenté que después de los 6.000 años termina la corrección y viene el año 7, el milenio 7000, Sí. el séptimo milenio, el octavo, el noveno, el décimo milenio. Que la sabiduría de la Cábala habla hasta el fin de la corrección y ya después no habla más. Hasta ahí es donde podemos, en algo que sea comprensible. ¿Allá hay alguien que quiere preguntar? ¿Hay alguien ahí que... ¿Alguien quiere levantar la mano? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Adriana. A mí me da un poquito como de, no miedo, algún sentido de decir de que ya llegamos ahí, vamos a decir otra vez, ¿entienden? O sea que ya llegamos a la corrección y todos decimos otra vez. Ah, Todo demasiado perfecto. no sé qué decirte. No, está únicamente la alegoría, vamos a decir, que se presenta para el fin de la corrección, es que como si fuera que hasta antes del final de la corrección, como si fuera un cuerpo que los órganos funcionan en forma separada y en el final de la corrección entonces todo constituye un solo cuerpo, vamos a decir. Esa es la única alegoría que normalmente se da de qué es lo que ocurre en el fin de la corrección. Por el momento... empieza ahora el proceso de corrección. Mari dice, tal vez sea metáfora a los 6.000 años y sigue indefinidamente. Bueno, cada uno se puede imaginar lo que quiere, vamos a decir. El propósito de la creación es hacer que las criaturas disfruten de todo. Esto es como el jardín del Edén, pero acá lo que vimos de Adán Arishon, él nació en pequeñez, muy poco lo que él podía recibir. No tenía los deseos egoístas que nosotros tenemos. Imagínense, nosotros tenemos deseos mucho más grandes. Por lo tanto, la revelación que va a tener la humanidad va a ser mucho más grande de lo que tenía Adán Arishon. No es lo mismo lo que él revela lo que nosotros vamos a revelar. Es una luz muy pequeña con respecto a lo que nosotros vamos a descubrir como humanidad. Sí, allá, ¿quién quiere preguntar? Sí, Laura. Hola, buenas noches. Esto que nos están diciendo significa que entonces hay como un destino ya determinado. Es decir, al final va a haber una integración de toda la humanidad en una sola alma, y eso significaría que todo lo que vemos de un posible cataclismo nuclear o la contaminación del planeta o todos esos problemas, en realidad no importa, porque al final vamos a tener un destino, por así decirlo, ya resuelto, de unión. Mirá, punto uno. Si todo tiene un destino o no. Obviamente que nosotros podríamos, como si fuera por proyectar la situación a partir de nosotros mismos, que cada persona al actuar, él tiene un propósito. Nadie hace algo sin tener un propósito. De la misma forma, vamos a decir, la naturaleza actúa con un propósito o no. Es lo que el primer curso se proponía explicar en la primera clase, me parece. ¿Tiene la naturaleza o la creación un propósito? ¿Tiene un destino al cual tiene que llegar? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que sí, que tiene un destino al cual tiene que llegar, vamos a decir, y que el Creador conduce toda la naturaleza a ese destino, que es llevar al hombre a estar en equivalencia de forma con el Creador, a estar en adhesión con Él, lo cual lo puede lograr por medio de la equivalencia de forma. O sea, en su propia naturaleza el hombre se encuentra en oposición al Creador, porque el Creador es
dador, es deseo de dar, y el hombre es deseo de recibir. Pero si el hombre trabaja sobre el propósito que tiene, sobre la intención que tiene, puede llegar a usar su deseo de recibir con la intención de otorgar. Y entonces lo que tiene es equivalencia de forma, no en la materia, no en lo que constituye al hombre. Que el hombre va a permanecer siempre como deseo de recibir, pero el propósito, la intención con la cual usa el deseo, tiene que ser de otorgar. Y entonces va a estar en equivalencia con el Creador. Ese es el objetivo que tiene la naturaleza. Ese es el objetivo que tiene la naturaleza. Y cualquier acción que ocurre en el mundo está destinada a cumplir con esa finalidad. O sea, no hay ninguna acción que ocurra en el mundo que pase porque sí, sino que toda acción cumple con el propósito de llevar al hombre a estar en equivalencia de forma con el Creador. ¿Estamos? Eso lo veamos, no lo veamos, eso es lo que se llama el ocultamiento, que nosotros no podemos ver las acciones de la providencia. O sea, hay una supervisión general que maneja el mundo, que acá no lo vimos, vamos a decir, está el Rosh Datzilut y demás que maneja el mundo. Nosotros eso tendríamos que estudiar a lo mejor en el libro del Zohar y demás, que maneja completamente el mundo, no hay ninguna acción que se da que no tenga ese propósito. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que la naturaleza, ¿cuáles son las riendas que tiene para mover el deseo de recibir? Placer y sufrimiento. ¿Cómo la naturaleza conduce, cómo la naturaleza maneja todas sus partes? Por medio del placer y el sufrimiento. Si quiere que un animal vaya a tal lugar, entonces acá lo hace sufrir y que allá tenga placer. Y entonces se puede mover. Estamos, y lo mismo pasa con nosotros. No hay ninguna cosa que nosotros hagamos que no sea para o salir de una situación de sufrimiento o para alcanzar una situación de mayor placer. Ahora, la cuestión está si cómo nosotros podemos ser partes de ese mismo proceso. ¿Está? Eso es lo que la Kabbalah pretende, vamos a decir, introducir. No solamente la explicación de qué es cómo la naturaleza actúa, sino cómo nosotros podemos llegar a ser partícipes del proceso. Por otra parte, como vos decís, todo lo que pasa en lo que nosotros vemos como constituyente de la naturaleza, vamos a decir, en niveles inferiores al hombre, todos esos niveles dependen única y exclusivamente de la corrección del hombre. Quiere decir que en la medida que el hombre, vamos a decir, esté de acuerdo con que ese es el objetivo que tiene la naturaleza y vaya en esa dirección, también todas las otras partes de la naturaleza se corrigen en concordancia. ¿Está? O sea que en realidad vamos a decir cualquier acción que hagamos para corregir el mundo en el resto de los niveles no conduce a nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene que producir un desorden para pincharnos, ¿cómo se puede decir? Para, vamos a decir, llevarnos a nosotros a donde tenemos que ir. Lo único que hay que corregir es la unión de las personas. Eso es lo único que hay que corregir, restablecer lo que es la estructura de Adam Rishon. Baal HaSulam escribe en el artículo que llama de la última generación, que no creo que no está en español, pero él ya contestó a la pregunta que hiciste y dice así: ya hablé de eso, que hay dos caminos para la revelación de la plenitud, o el camino de la Torah o el camino del sufrimiento, y por eso el creador le dio la técnica a la humanidad hasta que encontraron la bomba atómica y la bomba de hidrógeno, que si no queda claro al mundo la destrucción general que ellos pueden traer al mundo, van a esperar a la tercera o la cuarta guerra mundial, y entonces harán sus bombardeos, y el resto de las personas que queden luego de la destrucción no van a tener otra opción más que tomar sobre ellos este trabajo, que es el de Torah y Mitzvot. O sea, aunque haya una tercera y una cuarta guerra mundial, igualmente al final la gente que quede va a tener que hacer este proceso. Esperemos que no haga falta ni tercera ni cuarta. Esa es el libre albedrío. El hombre puede elegir y decir: yo quiero tomar el camino de la naturaleza, las riendas de la naturaleza en mis manos y el proceso de corrección, y no necesita ser empujado de ninguna forma. Puede ir en el camino de la Torah, que es un camino totalmente sin necesidad de guerras, o el camino del medio, que sin tanto sufrimiento. Preguntas.
Allá quiere preguntar, ¿vos ves? ¿Quién? Yo no alcanzo a ver. Adriana. Sí, Adriana. Entonces, sí entiendo todo, bueno, trato de entender todo lo que dicen, pero mi pregunta es, yo que ya estoy estudiando la Kabbalah, y si tengo algún tipo de sufrimiento, es porque el Creador quiere que me acerque más a la Kabbalah o estudie más intensamente la Kabbalah. Porque sí he oído lo que dijo el rey de la tercera o cuarta guerra, o lo que les va a pasar a los judíos. Pero yo, en mi mínimo mundo que trato de crear, entonces si sufro un poquito en algo, es porque Dios quiere que yo me acerque más a la Kabbalah. Mira, la verdad, no conozco los pensamientos del creador para decirte qué es lo que él quiere de cada cosa. Vamos a decir, no sé qué responderte, la verdad. Bueno, es que lo que entendí que acaban de decir es de que tienen que pasar cosas para que hagamos otras, ¿no? Que el Creador quiere que hagamos. Para acercarnos a la corrección, todos juntos. ¿Cierto? Entonces, es a lo que voy. O sea, si a mí me pasa algo que entonces ya me hace acercarme más a la Kabbalah o no distraerme tanto en otras cosas, sino dedicarme más a esto, es porque el Creador ya lo tiene así. No sé. Puede que... No sé, no. Esa es el creador que te quiere acercar a él. Míralo como de esa manera. O alejarte. ¿Cómo es a quien Dios ama? ¿Cómo es que dice? Al que Dios ama se le muestra que lo ama. O sea, le pega. O como está escrito que aquel que odia a su hijo no le pega. Está en el sentido que no lo reprende. Si yo no quiero a mi hijo, lo dejo que haga lo que quiera y listo. Yo una vez escuché que el Rab dijo que cuando el Creador quiere que alguien se acerque a él, le da malos pensamientos hacia el Creador o algo así. O sea, que hace que la persona tenga malos pensamientos hacia el Creador para que se acerque más al Creador. Sí, obviamente que no constituye el tema, vamos a decir, de nuestro curso, vamos a decir lo que es el trabajo que la persona tiene que hacer para ascender. Obviamente que la Kabbalah, a diferencia de cualquier otra, vamos a decir, tipo de ocupación espiritual, la Kabbalah viene a trabajar con el deseo de recibir. Entonces, como nosotros tenemos que transformar la intención, vamos a decir, convertir la intención que tenemos de recibir a otorgar, entonces se tiene que presentar el deseo de recibir con la intención al revés. Por eso siempre lo primero que vamos a recibir es el deseo de recibir con la intención al revés. El tema nosotros lo podemos ver, no lo podemos ver. Ahora, ¿tenemos que trabajar directamente sobre eso? No, tenemos que trabajar sobre la intención de otorgar. Y a partir de ahí vamos a descubrir qué es lo que pasa verdaderamente con el deseo. Hasta que lleguemos a ser independientes del deseo de recibir. Podemos hablar del tema en realidad que el hombre tiene esa libertad de elección que está entre esas dos fuerzas, que puede ir al creador o puede ir a su deseo de recibir. Eso se llama el tercio medio de Tiferet o Klipat Noga. No sé si ustedes lo vieron el domingo. Ahí es donde se decide la autoridad, si es que el creador es el que gobierna o somos nosotros, o el deseo de recibir es el que gobierna. Y ahí es como que hay una zona neutra donde está la libertad de elección del hombre. ¿Qué es lo que nosotros vimos aquí en la segunda restricción? Que es que quedan lo que son las vasijas de otorgamientos y las de recepción. Y también en Biná también queda dividida en otorgamiento y recepción. Y entonces el punto que queda en el medio, vamos a decir,
ahí es donde supuestamente está la libertad. ¿Algo más? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Acá tienen alguna pregunta? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, hay un montón de preguntas. Hay un montón. Sí. El creador al parecer no tiene apuro, pero nosotros sí lo tenemos para llegar a la corrección. Y si logramos la corrección, ¿en qué nos transformaremos nosotros? ¿Volveremos nuevamente para comenzar de nuevo? Buena pregunta. Abba Naomi pregunta eso. Normalmente hay, vamos a decir, una cosmovisión que en el mundo, en un montón de creencias y demás, de lo que es el eterno retorno, de que todo vuelve. Es una consecuencia de que vemos las cosas desde dentro del deseo de recibir. Vamos a decir, no es así, sino que, como dijimos en un principio, la naturaleza o el creador tiene un objetivo que es llevar al hombre a estar en adhesión con él. Y de ninguna manera existe el eterno retorno de que volvemos a la misma situación. Lo que sí, en cada nivel o en cada eslabón, vamos a decir, por el cual se tiene que dar este proceso evolutivo del hombre hasta que llegue a amar, entonces obviamente se tiene que dar todo el proceso nuevamente. Vamos a decir, él tiene que empezar, nosotros tenemos que empezar como si fuera desde la situación inicial en un nuevo nivel. Y así hasta llegar al final. ¿Estamos? Donde finalmente entonces todas las correcciones que se hicieron después se unifiquen. Ana Elba Muñoz. A mí me parece que apenas estamos dando el primer paso en este conocimiento. Aún falta mucho que recorrer y creo que la luz divina que nos da la apertura al conocimiento nos ha mandado a todos ustedes para que nos guíen por este camino a recorrer. Gracias, Ana. De Perú, Moyo Bamba. A la luz del estado de cosas que se han llegado en el mundo, donde hasta la naturaleza reacciona con desastres, ¿estamos todavía a tiempo para corregirnos por las buenas o ya solo queda por las malas? Buena pregunta. Por supuesto que sí, estamos a tiempo. Está todo en nuestras manos. Depende únicamente de nosotros. Bueno, el tema que lo que leí era un poco fuerte. Voy a continuar leyendo quizás para que vean que Barasulam da una esperanza. No es que voy a seguir leyendo lo que sigue. Que tanto el individuo como la nación no trabajen para ellos mismos más que lo que necesitan para su existencia necesaria y todas sus acciones sean en favor del prójimo. Y si todas las naciones del mundo van a acordar esto, van a estar de acuerdo con esto, entonces se anularán todas las guerras del mundo, porque cada persona no se va a preocupar por su propio bien, sino por el bien de su prójimo. Con esto se termina todas las guerras y todo el caos. Y este es un proceso que se puede dar de muy muy rápido. Muy muy rápido. En el momento que se revela que en realidad la vida tiene un propósito, que en realidad entra luz al mundo, entonces el mundo ya empieza con un proceso mucho más rápido de corrección. Imagínense que solamente una pequeña parte de la humanidad se dedica a esto. Imagínense qué pasa si toda la humanidad empieza a dedicarse a esto. Muy muy rápido es. Aunque pareciera que ahora aparentemente parece que no, pero en realidad en el momento que ingresa luz al mundo en una cantidad importante, el mundo empieza a organizarse de otra manera completamente diferente. ¿Hay otra pregunta? ¿Más preguntas? Sí, Laura.
He estado muy interesada en lo que sucede en el mundo con respecto a la inteligencia artificial. Leo muchos artículos al respecto y parece que va avanzando muy rápido e inclusive quizás hay cosas que se han desarrollado que no sabemos. Es decir, ¿hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia llamada artificial ya es un hecho y sucede lo que significaría por primera vez en la historia de la humanidad, por lo menos de esta, que sea el contacto de la conciencia humana con una conciencia no humana? ¿Qué tendría que ver todo esto con la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah lo contempla. ¿Es posible que esto suceda, que exista inteligencia no humana, que sea artificial, como se dice? Eh, Brad, está, vamos a decir, la visión cientificista de las cosas. Quiere creer que no hay una chispa divina en el hombre. Quiere creer que no hay una chispa divina del hombre, o pretende también creer que, vamos a decir, el alma es el intelecto del hombre. No en vano se hablan de, inclusive, de las enfermedades mentales, cuando Rambam hablaba de que la maldad es la enfermedad del hombre. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Toda esa visión, vamos a decir, no contempla para nada de que el hombre porta dentro de sí, vamos a decir, una chispa divina. Y que el hombre que él siente que está en este mundo es únicamente para llegar a estar en relación con el Creador en forma independiente. Entonces, todo lo que nosotros vemos de desarrollo de inteligencia artificial o demás, por supuesto que de ninguna manera tiene ningún significado en que puede confrontarse con el hombre o algo así, vamos a decir. La naturaleza tiene el objetivo únicamente de llegar a la creación del hombre y de desarrollar el hombre hasta su máximo estado evolutivo, que es llegar a estar en adhesión con el Creador. ¿A partir de qué? A partir de que como el Creador ama, él también puede llegar a amar. Eso es todo. Y a partir de que el hombre puede llegar a amar, entonces él también puede alcanzar el pensamiento mismo del Creador. Esa es toda la cuestión también. De que no solamente ahora de que nuestro deseo está en equivalencia, de que como consecuencia de que nuestro deseo está en equivalencia, también ahora el pensamiento que genera el deseo, vamos a decir, está también en equivalencia con el Creador. Y entonces la persona puede ser consciente de cómo el Creador actúa. Si los cabalistas nos pueden explicar cómo actúa la providencia, es porque ellos alcanzaron la equivalencia de forma. Y entonces ellos pueden, como si fuera, pensar como piensa el Creador. ¿Está? No es una ocupación, ellos no se ocuparon de esto teóricamente, sino que lo descubrieron como si fuera desde sus propias entrañas. Si querés leer más acerca del tema de inteligencia artificial, te recomendamos entrar en el Facebook de Rav Lightman. Ahí hay varias notas acerca de eso, donde él habla que en realidad lo único que existe es el deseo de recibir, y que si un robot hace algo es porque alguien lo programó para que haga eso. Porque hay un gran temor de qué van a hacer los robots y esto y lo otro. Todo depende del deseo del hombre. El hombre es el que quiere que sea así. Lo que sí también va a traer un montón de desocupación, que la gente no va a tener que trabajar, ya que los robots van a tomar todos los trabajos, o la mayoría de los trabajos. Entonces la humanidad va a poder ocuparse de educarse y de algo más espiritual, y no estar trabajando todo el día y ocuparse en la búsqueda del sustento o el dinero. Adriana, ¿querías preguntar algo? Sí, acerca de lo mismo que están hablando, pero no se refiere a que a un robot o un autómata, ¿cómo se les dice? Pueden llegar a tener alma, ¿no? Yo creo que es lo que Laura quería preguntar. No, para nada. Exacto. Nada más, gracias. Nos preguntan del Facebook, ¿cuántas raíces son las iniciales?
no entiendo la pregunta. ¿Qué raíces? Si podría reformular la pregunta, ¿a qué raíces te referís? Hay muchas raíces espirituales. Las 4 fases de luz directa es la raíz de toda la realidad que se repite en toda la estructura de la realidad. Eso sería las raíces de toda la humanidad. Si quieres saber algo específico, por favor, hace otra vez la pregunta. Abba Naomi. Cuando estemos corregidos, ¿vendrán los demás? ¿Será que todo sin faltar ninguna alma seremos corregidos entonces? ¿Cómo? Cuando nosotros nos corrijamos, ¿toda la humanidad va a venir? Cuando nosotros, los que estamos acá, No sé quién. Nosotros. Quizás el grupo que estudia ahora termina. Primera cuestión, existen, vamos a decir, quien tiene que hacer el trabajo de corrección y quien recibe el trabajo de corrección. Así hablamos en el primer curso, que dividimos como si fuera la humanidad, aunque en realidad nosotros de lo que hablamos es del mismo hombre, porque aquí, vamos a decir, la Kabbalah está destinada a quien quiere realizar el trabajo. O sea que quien quiere realizar el trabajo de corrección, él todo lo ve dentro suyo, ¿no? Y como la persona, vamos a decir, él está dividida en que tiene, por una parte, vamos a decir, el objetivo de estar en relación con el Creador, y por otra parte tiene otros deseos, asimismo, vamos a decir, en la humanidad, vamos a decir, existen personas que tienen la tendencia, vamos a decir, interna de realizar este trabajo y personas que no. Ahora, las personas que realizan este trabajo se constituyen como si fueran la cabeza de lo que es la humanidad, que por medio de ellos llega luz al mundo. O sea que si nosotros trabajamos entre nosotros para desarrollar la cualidad de otorgamiento, de repente el resto de la gente va a empezar a valorar dar. Y entonces se van a ordenar las relaciones sociales. ¿Estamos? O sea, si nosotros queremos que aumente el dar en la sociedad, que aumenten, vamos a decir, las fuerzas positivas en la sociedad, lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros en lo que es la cualidad de otorgamiento. Porque todos somos parte de una misma estructura que se llama Dhamma Rishon. Entonces, al trabajar nosotros sobre la cualidad de otorgamiento, de que prevalecemos la cualidad de otorgamiento sobre la cualidad de recibir, entonces como consecuencia de eso, en la sociedad aumenta la cualidad de otorgamiento. Y la gente empieza a pensar de esa manera. O sea, el resto de las personas dependen ineludiblemente de lo que la gente que tiene que hacer este trabajo haga. Si prevalece en nosotros el otorgamiento, si hacemos correcciones, entonces el resto de la sociedad se ordena. ¿Estamos? Otra pregunta de Perú. Se ha leído el Rav Lightman que dijo que el actual estado de la naturaleza es casi irreversible por causa nuestra, pero si logramos corregir nuestros deseos y nos unimos en ambos los seres humanos, la naturaleza puede responder de formas no previstas aún por la ciencia. Eso sonaría a esperar un milagro. ¿Es eso posible? Otra vez, repetimos lo mismo. Nosotros estamos dentro de un sistema o una estructura que es un entero. Un entero. Y que todo ese entero trabaja, todas las partes operan entre ellas con un objetivo, que es llevar al hombre a la equivalencia de forma. Llevarlo al hombre a la adhesión con el Creador. Entonces, en cuanto el hombre quiera ir en esa dirección, esas fuerzas operan para ayudar al hombre. Y si el hombre no va en esa dirección, esas fuerzas operan también para ayudar al hombre. Pero ¿cómo le ayudan ahora al hombre? Haciéndole ver que él no está yendo hacia donde tiene que ir. Y eso es todo lo que pasa. O sea, de todas formas, todas las fuerzas que operan en la naturaleza, vamos a decir, tienen un solo propósito: conducir el hombre al destino al cual tiene que llegar. Ahora, ¿cómo nosotros sentimos que esas fuerzas actúan en nosotros? Depende de cuál es el propósito que tenemos, a dónde nosotros queremos ir. Eso es todo. Nos pregunta Adriana, ¿querés hacer una pregunta?
O sea, el propósito al que queremos ir es estudiar la cábala, o sea, tener el entorno adecuado que dice el Rab, ¿no? Porque si no estamos en eso, entonces estamos en estado bestial o animal. Es muy bueno. Es muy bueno que llegamos al final de este curso y que tenemos un montón de preguntas. Los voy a extrañar, mi marido también. Nosotros hace un montón de años que estudiamos y tenemos más preguntas de las que vos tenés. Eso es lo mejor de todos. Eso, por supuesto. Ahora, sí, ¿Querés contestarla? No. Vamos a dejar sin responder. ¿Nacemos con un cli, nos pregunta Martina, o lo vamos desarrollando? Nos es otorgado de acuerdo a nuestra corrección. ¿Y cómo sé si ya tengo un cli o no? ¿Cómo puedo yo saber si tengo un cli o no? A ver. Vamos a ver. Cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Recibir. Deseo de recibir. La materia de la cual está hecha el hombre no son proteínas, aunque nos parezca, así nos contaron los biólogos y los médicos que estamos hechos de proteínas y... ¿cómo es que se llama el resto de...? Aminoácidos. Aminoácidos son parte de las proteínas. Pero, no sé, de cromosomas, grasas, azúcares, grasas, sí. Proteínas y demás. Agua. Eso, minerales y demás. ¿De eso estamos hechos? No. No son los, no sé cuánto pesarán, los 80 kilos. 80 kilos o los 100 kilos que peso yo. Eso no es de lo que estamos hechos, sino de lo que estamos hechos es de deseo de recibir. Deseo de recibir. El deseo de recibir funciona en forma pulsional, o sea que todo el tiempo se presenta como se eleva el deseo, vamos a decir, y nosotros todo el tiempo tenemos una tensión de que queremos algo. ¿Estamos? ¿Cómo es que decía ella? ¿Cómo sé que si yo tengo un cli? cli? Entonces ahora, por una parte, Baal Sulam nos dice, ¿cuál es el cli? El deseo de recibir. Entonces yo, por sentir el deseo de recibir, ya tengo un cli, ya puedo sentir al Creador, que es la cualidad de dar, otorgar. Por supuesto que no, sino que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo tengo que alcanzar? Los mismos procesos de desarrollo que vimos que se desarrollan con el deseo de recibir desde el mundo de Ein Sof, por los mismos procesos tenemos que pasar nosotros. O sea, nosotros tenemos que llegar a una situación en la cual, a pesar de que queremos con toda nuestra fuerza, como si fuera que estamos en la edad donde más queremos. Imagínense, que únicamente lo que queremos, quiero esto y que nada me detenga. No, como un chico adolescente. Queremos todo, pero una fuerza produce sobre nosotros restricción, de que no nos permite utilizar el deseo con la intención de recibir. ¿Cómo es que dice Baal Sulam? Quien conquista el deseo de recibir. Sí. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es en hebreo? Quien quiere con toda su fuerza, pero conquista el deseo de recibir, que no lo usa para sí, es lo que se llama restricción. Ahora, yo no puedo realizar esta restricción sobre mí mismo. No depende de una decisión que yo tome, sino que si yo trabajo estudiando la sabiduría de la Kabbalah y trabajo con un grupo de personas que tiene el objetivo de desarrollar la cualidad que el Creador tiene, entonces se van a producir en mí estos fenómenos, que es también lo mismo que está contado en la Torá. Por ejemplo, el proceso por el cual la persona abandona la intención para sí mismo se llama salir de Egipto. Salir de Egipto. Pero para eso primero tenemos que entrar a Egipto, sentir de que somos esclavos de nuestro deseo de recibir, que sufrimos por eso y que entonces podemos pedir liberarnos. Y podemos llegar entonces a que nos desprendemos de la intención de recibir. Ahora que nos desprendimos de la intención de recibir, salimos de Egipto, somos libres. ¿No? ¿Tenemos un cli? No, tampoco. Tampoco. ¿Qué es lo que hicieron antes de salir de Egipto? Pidieron todas las vasijas de los egipcios, dice. Pidieron prestadas. Pidieron prestadas, ¿no? Tomaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos ese deseo de otorgar, nosotros queremos llegar a desarrollar la cualidad del Creador, entonces ahora
una vez que nos desprendimos de lo que es la intención de recibir, que logramos que se produzca en nosotros un milagro, como veo que les gusta esta palabra, que se produzca en nosotros un milagro de que es algo que pensamos que es imposible que pase. ¿Cómo yo puedo no pensar en mí mismo? ¿Cómo yo puedo no estar preocupándome por mí? ¿Cómo yo puedo ser independiente de mi deseo de recibir? No puede ser. Sí, se puede producir un milagro, puede venir una fuerza y puede hacerme libre de que yo me desprenda, como si fuera me corte el cordón que me une a la intención de recibir y listo, ya está, nací. Ahora, ¿tengo un cli? No, tampoco. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar estas vasijas de los egipcios y empezar a trabajar sobre ellas. Tengo que tomar el deseo de los demás y querer otorgar. Y entonces ahora puedo empezar a desarrollar un cli. ¿Estamos? Entonces, el cli, vamos a decir, empieza a desarrollarse cuando la persona se hace independiente de la intención para sí. Mientras tanto, nosotros estamos dentro de la intención para sí. No tenemos un cli espiritual. Pero eso no constituye para nada un problema, vamos a decir. No constituye para nada un problema. En la medida en que trabajemos en la forma adecuada, lo podemos desarrollar. Tenemos asegurado, por otra parte, de que lo vamos a desarrollar. Ese es el objetivo que tiene la sabiduría de la Kabbalah. Son todas etapas de desarrollo del Kli. En Egipto, en el desierto, la conquista de la tierra de Israel, son etapas del desarrollo del Kli. Todo eso es cuánto la persona puede, en realidad, lo puede medir. Si tu pregunta era con respecto al avance en el desarrollo del Kli, puede decir que la persona puede medirlo de acuerdo a cuánto puede amar al prójimo. Eso es como una medida del avance de la persona. No sé si eso es lo que estabas preguntando. Para eso se nos dio, en la medida que yo puedo amar al prójimo, puedo amar al Creador. Eso quiere decir que yo estoy más cerca del propósito de la creación. Y que mi Kli está en un nivel más desarrollado, digamos. Obviamente que como nosotros trabajamos con dos líneas, vamos a decir, entonces también podemos descubrir lo contrario. Que avanzamos es que descubrimos, por ejemplo, nuestra propia naturaleza. Y eso constituye un avance, algo que antes no sabía, vamos a decir, de lo cual no era consciente. ¿Está? Eso es lo particular, vamos a decir, que tiene la sabiduría de la Kabbalah. Por eso vamos a decir, quien realmente quiere estudiar la sabiduría de la Kabbalah, que ya que sepa, vamos a decir que la hora, vamos a decir, va a trabajar con la naturaleza misma, vamos a decir. No, a diferencia de otros lugares, vamos a decir, a lo mejor la espiritualidad es como algo que es rosas y mariposas, vamos a decir. En la Kabbalah no, en la Kabbalah, vamos a decir, trabaja con la naturaleza, vamos a decir que la persona es como si estuviera en un taller mecánico, que ahora ve cuáles son todos sus constituyentes y también ve, vamos a decir, cómo tiene que estar terminado el auto para que pueda andar. Y ahí se revela realmente la grandeza de lo que es el deseo de otorgar, que es el Creador, con respecto al deseo de recibir. Esa es la revelación del Creador. Nosotros tenemos un invitado especial. Queremos que ustedes conozcan. Se llama Ariel Mahayan. Él es un gran amigo nuestro, muy querido. Él es a ver, vení en la cámara. Él es instructor del grupo joven. Estudia también muchos años, tiene una gran experiencia. Ustedes conocen su voz de las traducciones. Él es la voz más linda de los traductores. Y queremos que él cuente un poco qué es el grupo joven, qué es lo que a ustedes les espera en la próxima etapa. Tenemos aquí ahora, queríamos dedicar los últimos minutos como para que lo conozcan y que él cuente qué es lo que se viene. ¿Micrófono? Sí, aquí está. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Veo que ustedes están en muy buenas manos. Estuve un poco sapeando, escuchando, ¿sí? lo que ellos conversaban con ustedes y la verdad que me parece excelente pasar al grupo joven. No es algo antinatural, yo creo que va a ser un paso totalmente natural.
El grupo joven, para decirles en resumen, somos un grupito que trabajamos más que nada para cumplir, realizar todo lo que Seba, todo lo que Gran les enseñan de una manera mucho más práctica. Simplemente entrar en el juego. Estamos en nuestra vida lleno de información, una información bastante superflua, diría yo. Superficial. Mucha información. La sabiduría de la Kabbalah, por una parte. Tenemos nuestra vida, somos protagonistas de nuestra vida, ¿cierto? Y de pronto nos traen la sabiduría de la Kabbalah encima. Y ahora dentro de poco ustedes tienen la oportunidad, tienen la facilidad de poder pasar al grupo joven, donde nosotros somos como un puente para ustedes, somos una estructura inmensa, lo hacemos en un montón de idiomas, y uno de los principales idiomas es el castellano. Y acá nosotros queremos entregarles un poco las mismas herramientas que ustedes están trabajando ya, de una manera mucho más práctica, es decir, todo lo que yo escucho, que me parece algo que pasa por un costado, o tal vez estamos hablando de algún ente que no está totalmente claro de qué se trata, somos nosotros los que debemos pasar este proceso, ese mismo laboratorio, ese mismo Egipto. No son cosas que fueron escritas solamente hace 3000 años atrás, sino que son cosas que vamos a pasar nosotros. Eso es todo lo que queremos intentar hacer en el grupo joven. Y lo queremos hacer con alegría, lo queremos hacer de una forma rápida, práctica. Tenemos aproximadamente 20 encuentros, donde ustedes van a poder en esas 80 horas prácticamente trabajar, practicar todo lo que es el trabajo en sí. Y así pasar rápidamente al grupo central. El grupo central, ahí nosotros nos comportamos de una manera un poquito más distinta. Es como si las cosas fueran un sujeto tácito, algo que ya se encuentra. Tenemos movimientos y comprensiones que ya están, por decirlo así de alguna manera, están sobreentendidas. Y para nosotros no son totalmente comprensibles. Por lo tanto necesitamos a ese grupo joven, que es un pequeño grupito donde podemos entrenarnos. Donde todo es válido, todo es legítimo. Todas las preguntas de ustedes son legítimas. Y eso, vamos a pasar por un montón de cosas. Vamos a pasar por lo que son los talleres, vamos a conformar un grupo joven, donde estamos separados por regiones, al fin y al cabo vamos a tener nuestras propias decenas, vamos a aprender lo que es una comida cabalística, lo que es hacer un lejaim, qué significa diseminación, palabras que ustedes escuchan, que están en el aire, pero que las vamos a practicar nosotros, entre nosotros. Eso más o menos, no sé lo que más puedo decir. ¿Tienen preguntas con respecto a lo que se ve en el grupo joven? Adriana siempre tiene preguntas. Adriana, por favor. Te presentamos a Ariel. Adriana, él es... estás en buenas manos. Hola, perdón, ya no voy a preguntar, ¿ya ves? No, pregunta todo lo que quieras. Yo sí tengo así como cierto como temor o algo, porque yo vivo en Cancún y no hay grupo físico aquí. ¿En dónde? Entonces, en Cancún. En Cancún. Quintana Roo. Entonces yo no tengo aquí nadie cerca, entonces me pongo a preguntar, digo, ¿cómo será sin un grupo físico? Porque no las voy a ver, ¿entiendes? Porque es diferente cuando ya ves a la persona, ves sus expresiones o como tú las quieras interpretar, sus gestos, y todo va a ser en internet o WhatsApp, y entonces sí me da como, les voy a decir sinceramente, sí tengo miedo de que yo no aporte nada a la corrección. ¿Qué me puedes decir al respecto? No, claro que no. No es correcto. Seguro que vas a aportar la corrección. El mismo hecho que ustedes están acá presentes, fuertes, despiertos, jóvenes espiritualmente, hay que agradecer. Ya de partida tenemos que agradecer que no estamos dormidos, muertos. Por supuesto estoy hablando espiritualmente. Y que estamos acá en un preciso momento donde podemos fijarnos qué sucede con nosotros. En este momento lo más importante somos nosotros. Y tú, como una futura participante virtual, no hay nada mejor que eso. La mayoría de nuestro clic, la mayoría de toda nuestra fuerza, de todo este Bnei Baruch, si lo tomamos de una forma global, es todo virtual.
los grupitos que nosotros vemos en las cámaras, en las clases, etcétera, lo que les han mostrado a ustedes, lo que ustedes han visto por ustedes mismos, son poquitos, ¿sí? Si vemos ese gran grupo de Moscú, de Nueva York o de Canadá, entonces claro, parece que fueran muchos, pero no todos los grupos son así, la mayoría son todos virtuales y el trabajo virtual no es menos comprometido, no es menos importante, y hacer un clic, hacer un enter en el botón de la computadora cuando uno es virtual es tan difícil como levantarse e ir al centro y llegar y presentarse y tener esa relación física que tenemos, que es importante. Nosotros compensamos ese trabajo, porque es muy importante también la parte física, lo compensamos a través de que nos reunimos muchas veces y son en fechas especiales, pueden ser encuentros de fiestas como tenemos hoy dentro de poco, enhorabuena, que es Pesaj acá en Israel, o cuando tenemos grandes congresos en Norteamérica o en Sudamérica o en Centroamérica, o cuando tenemos alguna otra actividad acá en el CLI israelita. Esos son puntos donde nosotros podemos juntarnos físicamente. Y es importante, es bueno tener alguna vez, por lo menos una vez, un encuentro físico en el año, en algún semestre. Pero trabajar como tú lo vas a realizar de una forma... Y no estés seguro que te vas a quedar sola, porque yo creo que en Cancún hay un montón de gente que la vas a conocer seguramente en algún tiempo, que tal vez ni siquiera yo estoy consciente. Hay personas en Quintana Roo, no en Cancún mismo, pero hay personas en Quintana Roo. En Quintana Roo sí, pero en Cancún no hay nada. Pero al punto que voy es de que es más como sentir a la gente cuando dices, bueno, voy a reunirme con mi grupo, ¿no? Y voy a mi clase y esto. Pero yo me voy a sentar enfrente de una computadora y hacer lo que estoy haciendo ahorita. Es el punto que voy. Bueno, pero en las clases en las clases hay talleres. Te hace una pregunta, vas a tener tu decena, vas a hablar con tu decena, cada uno va a contestar en su momento y va a ser una conexión virtual. No es que vas a estar en silencio frente a la cámara. Tus amigas te van a ver y te van a decir, ¿no llegaste hoy a clase? Te estábamos esperando. ¿Cómo? Pero tú nunca dices que yo estoy en silencio, siempre pregunto. Bueno, pero si vas a tener tu decena, justamente el grupo joven lo que te va a dar es cómo se trabaja virtualmente. Hay una técnica de cómo trabajar. Vas a pasar por todo el proceso que todos pasan, que es difícil, como dice Ariel. Va a ser difícil apretar el botón para entrar al Zoom. Vas a pasar por todo un montón de estados. Vas a sentir que la persona que está en Argentina y en Ciudad de México y en Chile son las más cercanas a ti. Y vives ahí con esas personas, no en donde estás en Cancún. Con todo respeto a Cancún, que debe ser hermoso, pero vas a estar en... Pueden venir cuando quieran, pero quiero preguntarle a Ariel, entonces cuando yo esté en mi grupo, va a ser gente, me imagino que no tiene grupo físico, ¿no? O sea, es virtual, o sea, todas las gentes que no hay en su país o ciudad, grupo físico. Ok, nosotros primero que nada trabajamos con lo que tenemos. Ya tenemos aproximadamente para nuestro próximo grupo joven aproximadamente 50 personas de distintas naciones. La mayoría son mexicanos y brasileros, un poco colombianos, por ahí un chileno, etcétera. Es decir, tú ya te das cuenta que no vamos a hacer un grupo en tu cercanía geográfica y tampoco tal vez de tu propia idiosincrasia, a pesar de que todos somos latinos y hablamos español. Pero tal cual como dijo Eran, vamos a entrar en algún tipo de dimensión donde sí vamos a poder sentirnos cercanos, nada más. Y la cuestión física queda por este momento a un costado, que no es precisamente el issue, no es La cuestión. no es la cuestión, ¿no? Y bueno, y de a poquito vamos aprendiendo que tenemos cambios y resulta que te estás acostumbrando y ya de pronto viene otro cambio y nos encontramos un rincón que al parecer es cómodo y estamos ahí y es nuestro lugar, nuestro incubador y todo eso, y de pronto te sacan otra vez a otro lugar. Ese es el trabajo de la Kabbalah, todo el tiempo un cambio. Eso es la renovación que nos
enriquece precisamente espiritualmente. Y Adriano, mirá el grupo de Monterrey. Ellos están hace años estudiando y por fin ellos tienen un grupo físico. Lo Yo quiero mismo, hacer uno en Cancún. bueno, no hay nada que pueda pararte si eso es lo que vos querés. Por otra parte, la sensación que tenés que te falta algo, cuando esté el grupo de Cancún, esperamos que la sensación no deje de estar. O sea, que siempre te falte algo. Que eso es siempre un aporte que haces. Nos parece que nosotros aportamos cuando damos, pero aportamos cuando nos falta. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Ok, mientras tanto los amigos preguntan, me han dado solamente 10 minutos, es decir, en medio minuto más me voy. Así que aprovecho de hacer un poco de publicidad. Nosotros somos como dije, somos un equipo bastante grande. Decimos pequeñito porque somos un grupo muy cercano, nos sentimos como una familia. Pero el equipo, el comité de absorción, no como este, que es el equipo junto con otros amigos del CLI Latino, trabajan con los estudios, los textos, lo que se llama el Learning Center. Entonces nosotros trabajamos más la parte emocional, ¿no? Cómo creamos el grupo, cómo vamos a formarnos, cómo vamos a crecer y cómo todo lo que aprenden de Eran, de Sebastián y de otros amigos, cómo aplicarlo. Entonces somos un grupo bastante grande, tenemos muchas chicas, amigas, hermanas, grandes mujeres del CLI que nos ayudan a llevar esto adelante. Ustedes están en buenas manos, los amigos que hablan, si hay acá amigos de habla portuguesa, si tenemos brasileros acá no hay problema tampoco. Es decir, tenemos traducción simultánea al portugués, de excelentes traductores del español directamente al portugués. Tenemos chat, tenemos preguntas en medio de la semana, tenemos un trabajo muy arduo para el que quiere estar todo el tiempo ahí ardiendo con todo esto. Y por supuesto precisamente yo por mí mismo, que soy un débil, soy un dinosaurio en cuestiones de electrónica, yo soy el que hago la grabación y la envío a todos los amigos después. Es decir, ustedes reciben esto a través de la semana en el futuro, cuando estén en el grupo joven, para poder repasar el que no pudo asistir, el que tuvo de vacaciones, el que no sé qué. Es decir, no falta información y todo el tiempo estaremos en contacto con ustedes, preocupándonos por vuestras preguntas. Y eso. El grupo joven empieza el 15 de abril, ¿cierto? Algo así. Cierto, algo así. Hasta entonces, creo que van a tener clases en el medio con Gil y Ariel. Ahora te aviso. Muchas gracias. Van a tener encuentros intermedios y les recomendamos leer Los Secretos Sociales de Ravage como preparación para el grupo joven, porque todo el grupo joven está basado en los principios de cómo se trabaja en el grupo y cómo desarrollar. Mari, pregunta. Mari, ¿querías preguntar? Sí, buenas noches. Se me creó una confusión. ¿Empieza el 12 de abril o el 15 de abril el grupo joven? Generalmente sucede los días jueves en Latinoamérica. Entonces el 12. Ok. Si tú ya estás mirando el calendario, entonces puede ser que sí. El 12. Puede ser que nos sostengamos a cambios. Todavía El 15 empieza el semestre nuestro, el próximo primer semestre, por eso me confundí. Es el 12. Muchísimas gracias a los dos salientes y bienvenido al nuevo, a Sebastián y Eran. Muchísimas gracias por la paciencia que nos han tenido, por la claridad que nos han llevado, nos han traído luz a unos cuantos. Y muchas gracias también por la presencia de Ariel, que va a continuar con nuestros lastres de desconocimientos. Muchísimas gracias. Adriana. Micrófono. Perdón, no te enojes, Eran. No me enojo. Oye, pero acéptame en Facebook porque te mandé invitación. No, Él es casado. Todos somos casados. Yo también, ¿qué pasa? No, somos cabalistas, ¿qué pasa? No, ya se me olvidó. Ya ves, ya se me olvidó lo que iba a decir. Me dio pena. Me dio vergüenza para el que no entendió, ¿cierto?
Amigos, otra vez. Después Después, si hay alguna pregunta, por supuesto, estará. No es que haya algo que yo sepa y ellos no saben. Acá los gorros los cambiamos. Puede ser que en 10 años más yo esté haciendo esto y ellos estén haciendo el grupo joven. O, si Dios quiere, ustedes, porque todos ustedes son gente muy especial. Eso es lo que quise decirles. Sí, adelante. Dale. Ya me acordé. Es que Martina puso que no podía entrar a hacer donaciones. Ya me ha pasado. No sé si hay algún problema en la página, porque yo también he tratado de hacer donaciones, como he mandado ya mensajes, pero me dicen que no saben cómo resolverlo, porque yo como que ya uso el dinero y eso, y no me llega que ya fue una transacción exitosa. hay un problema con la página y yo me he quejado y todavía no recibo respuesta yo tampoco. Puedo entrar Sí, al sitio, a lo mejor al mismo sitio de Kabbalah, y ahí a lo mejor sí. hay No, porque yo he tratado ya en diferentes sitios y no Ah. aceptan ningún. Pero yo voy ahorita a otra pregunta. la persona quiere otorgar y no le permiten. Qué cosa, ¿eh? Increíble. y sufre y reclama de que no le permiten. Eso es algo inaudito. Claro. Nos quieren otorgar y das nosotros no cuenta? les permitimos otorgar. Es el creador, es el creador. No Espe- somos nosotros. Les pedimos. Yo pensé que dice que la mujer no tiene que dar el máster, ¿no? Ese es un tema del grupo joven. Es eso. Ese es un tema del grupo joven. Nosotros, ¿querés decir unas palabras de resumen del curso? Sebastián, ¿qué tenés para decirles? No, espero que disfruten del grupo joven. Suerte que lo trajimos a Ariel, que pudo venir. Así ya tienen una pequeña introducción. Están expectantes de la clase de preparación, que va a ser... la clase tiene una clase de preparación Sí, antes, que no- del 12 de abril. Le vamos a publicar la fecha. Así que tengan suerte y que sigan adelante. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nosotros queremos agradecerles a todas las moderadoras, a Montserrat y a Ani y a Patti Palma, que están todo el tiempo ahí cuidándonos a nosotros y al grupo, contestando. Hay un montón de gente que se ocupó del Facebook, que ustedes siempre tengan un post y que estén siempre informados. No sé si me acuerdo de todos los nombres. Javier Elizondo es uno de ellos. Espero no olvidarme de ninguno. Tenemos aquí a Itai, que si no fuera por Itai no tendríamos transmisión. Itai, vos, quiero que conozcan al hombre que está atrás, que él pone los gráficos. Este es un personaje, este es un personaje. Él es el corazón. Sin él no podríamos transmitirles. Él no habla español, pero Hola amigos. entiende el idioma del corazón. Que si no fuera por él no hubiésemos podido hacer estos dos cursos. Gracias a Gil, que ustedes lo conocieron en una de las clases, que él es el jefe de departamento también. Gracias por todo, no sé. Fue un curso muy bueno, realmente. Ustedes han traído preguntas increíbles. Un curso muy avanzado, muy preparado. Ahora ustedes se van con Ariel. Hay dos instructores más que van a conocer también. Ariel no está solo. Y esperamos verlos pronto aquí en Israel o en México, en Chile o en alguno de los congresos, si Dios quiere. Y nos estamos viendo. ¿Algo más? No, vamos a agradecerles todos a el creador que quiera acercarnos a él. El domingo, no se acuerden, no falten, van a tener una clase, una revisión general, así pueden ver todos los temas integralmente. Y con eso vamos terminando este segundo semestre, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Última oportunidad. Adriana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Adiós, amigos. Nos vemos. Y Itai tiene que ir corriendo ahora para cerrar la transmisión. Gracias. No falten, vengan todos. Muchas gracias.